Hola chicos, chicas, bienvenidas y bienvenidos a este vídeo en el que voy a ayudaros a reconocer y a tildar aquellas palabras que lo requieran pero que contengan diptongos hiatos. Estas normas que voy a ir a transmitiros más las reglas de la acentuación que lo tenéis que conocer os ayudarán a tildar pues, prácticamente el 95% de las palabras del castellano. Bien, pues vamos a ello. 5 pasos que tendremos que recordar. El primero, ¿qué son las sílabas tónicas diátonas? En el segundo, reconocer las vocales que pueden formar los diptongos hiatos. En el tercero, saber qué diferencia existe conceptual entre un diptongo y un hiato. Cuarto, vamos a aprender ya a reconocer lo que hay en cada una de estas palabras. Y por último, el último paso, con diferencia el más importante, saber si la palabra debe llevar o no tilde. Vamos a ello. Repaso rápido a lo que son sílabas tónicas. Recordad que las tónicas son aquellas sílabas que tienen la fuerza, como quien dice. Cuando las leemos, cuando las pronunciamos, pues tienen un tono más fuerte que el resto de la palabra. Dependiendo qué sílaba es, las palabras pueden ser agudas, llanas, esdrújulas o sobredrújulas. En el caso de las primeras, como podéis ver, son agudas, arriba a la izquierda, mamá, tónica, jabón, tónica, pincel, tónica, destornillador, ordenador, hospital. Todas son sílabas tónicas, el resto, no subrayadas, son los que se denominan sílabas átonas. Las llanas, escalera, maceta, lápiz, amigas, césped, alfombra. Luego están las esdrújulas, que todos podéis ver, todas llevan tilde. Fantástico, pirámide, tómbola, satélite, película, semáforo. Fácil, ¿verdad? Repaso rápido al concepto de sílaba tónica. Segundo paso, vamos a reconocer qué vocales son las que pueden o no formar hiatos. Bien, los diptongos hiatos se dan cuando dos vocales, siempre dos, unidas en una misma palabra, aunque las mismas se encuentren separadas por una H intercalada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí tenéis una E y una I, pero que están separadas por una letra que no tiene sonido. Por tanto, realmente en la práctica las leemos juntas y las pronunciamos juntas. Pues a eso se refiere que, aunque estén separadas por la H intercalada, siguen estando en la práctica de cara a saber si son diptongos y hiatos, están juntas. No formarán diptongos y hiatos las vocales que deberán acompañar a otras consonantes por cuestiones ortográficas que no suenan, como por ejemplo la U que acompaña a la E con la Q y con la I, y igualmente con la G. ¿Por qué? Porque esto suena que, ki, ge, gi. Esa U no se lee realmente. Por tanto, no la tenemos en consideración de cara a reconocer diptongos y hiatos. Aquí tenéis ejemplos de diptongos y hiatos. Ahora mismo no diferenciamos entre uno y otro. Dos vocales unidas, posible diptongo y hiato. Dos vocales, ¿veis? Siempre dos vocales, aquí con la H intercalada, y dos vocales. Aquí donde no hay vocales, pues unidas. Esto no es una vocal unida a otra. ¿Veis? No, ninguna. Aquí tampoco. Tenemos el mismo ejemplo del anterior. Y aquí tampoco. Por tanto, ninguno de estas palabras será diptongo y hiato. Tercer paso. Saber qué diferencia existe entre un diptongo y un hiato. Los diptongos, a diferencia de los hiatos, las vocales que los forman se unen en una misma sílaba. Ejemplo de diptongo. Bien, mirad. Cuando una palabra, sus dos vocales son diptongos, forman un diptongo, las dos vocales se quedan en la misma sílaba. Como estas dos forman un diptongo, ya os enseñaré a reconocerlo, la sílaba es ñe y luego la segunda do, por tanto es bisílaba la palabra. Avión, a-vión, todos son diptongos. Diptongo. Fuimos, ¿veis? Quedan unidas la misma sílaba. Ciudad, en la misma sílaba. Jaula, abuelo, la misma. Abuelo, está trisílaba. Yudo, también, unidas en la misma sílaba. Laurel, bisílaba. En contraposición a los diptongos tenemos los hiatos, que ocurre todo lo contrario. Las vocales que los forman se separan en sílabas distintas. Tenemos un hiato, por tanto la T forma parte de una sílaba, la A de otra, y tro, evidentemente, va por separado. T, A, tro, trisílaba. Grúa, una sílaba y otra sílaba, bisílaba. Co, re, o. Tenéis las tres sílabas ahí separadas. Egoísta, tenemos una palabra polisílaba. Raíz, esta tenéis. Sandía, to, a,
ya. 3 sílabas, frío, 2 sílabas. Cuarto paso, aprender a reconocerlo. Para ello tenemos que tener claro que de las 5 vocales hay 2 grupos principales. Las vocales abiertas, la A, la E y la O, yo siempre las recuerdo por esta palabra, mareo, contiene las 3, y las vocales cerradas, la U y la I, otra palabra que os puede ayudar a reconocerlas y recordarlas. ¿Cómo se combinan tanto unas como otras entre sí y a veces por separado para formar diptongos o hiatos? Bien, lo primero, cuando la combinación de vocales es de 2 abiertas, abierta más abierta, siempre, repito, siempre se forman hiatos. Lo que significa que cada una de esas vocales irá en una sílaba distinta. Aquí tenéis una primera palabra, mareo. ¿Son 2 vocales abiertas? Pues ma, re, o, van separadas, forman hiato. Otras 2 vocales, ahorro, a, o. La H, recordad, es muda y como si no estuviera. A, o, ro. Se separan la A y la O porque es un hiato. De igual manera se separan la E y la E porque es un hiato. Correo, co, re, o. Se separan también. Otras 2 abiertas, son 2 abiertas, la O con la A, almohada y canoa. Si son en lugar de 2 abiertas, 2 cerradas, ocurre todo lo contrario. Forman diptongos, lo cual significa que todas esas sílabas formadas por esas 2 vocales acaban uniéndose en una única sílaba. Fui, mos. Fui, da, do. ¿Lo veis aquí? ¿Veis? Se unen, diptongo, ciudad. Incluir, se unen formando una única sílaba, do. ¿Bien? Por ahora, esta es la parte fácil, ahora viene la más complicada, porque hemos visto cuando son 2 abiertas, cuando son 2 cerradas, pero ¿qué ocurre si hay una de cada tipo? Bueno, pues ahí se complica la cosa. Cuando es una abierta y una cerrada, o cerrada abierta, no importa el orden, se pueden formar diptongos como hiatos. Para saber qué forman esas 2 vocales unidas, tenemos que fijarnos siempre, siempre en la cerrada, que ya sabéis que son la I o la U. Bien, si en una palabra con 2 vocales, una abierta, una cerrada, o una cerrada, una abierta, nos fijamos en la I, que es la cerrada, o en la U, que es la cerrada, y esa letra cerrada, esa vocal cerrada, perdón, es tónica, forman un hiato. Por ejemplo, la palabra conocía. Ahí tenéis una cerrada con una abierta y nos tenemos que fijar en la cerrada. La tónica es la cerrada, por tanto, hiato. ¿Veis? Como la he separado, como si fueran 2 sílabas independientes. Frío. Es una combinación de cerrada y abierta. Y la cerrada, como estoy diciendo siempre, la cerrada en nuestra referencia es la tónica, por tanto es un hiato. Si la tónica fuera otra, no sería hiato. Pero como sí lo es la cerrada, es hiato. Por eso hay que separarla. Baúl. Tenemos abierta con cerrada y la cerrada es la tónica, por tanto es un hiato y se separan las 2 sílabas. Maíz. Abierta más cerrada y la cerrada es tónica, por tanto también quedan separadas. Raíz. Igual, mismo caso que la anterior. Y mío. Cerrada y abierta. La tónica y la cerrada, por tanto, forman un hiato. ¿Qué ocurre si esa vocal cerrada no es tónica? Pues nada, no se forma hiato. Si no se forma hiato, obviamente lo que se forma es un diptongo. Y la sílaba queda unida una con la otra por medio de las 2 vocales. Avión. Cerrada, abierta. ¿La tónica es la cerrada? No, por tanto es un diptongo. Avión. Fijaros, una única sílaba se forma. Cuento. Cerrada, abierta. La U, que es la cerrada, ¿es tónica? No. Pues una única sílaba y esta la segunda. Aceite. Abierta, cerrada. ¿La cerrada es la tónica? No, no es otra cualquiera. No tiene por qué ser la I. Puede ser la A, esta o incluso esta I. No, no importa. El caso es que esta I es la cerrada, no es tónica. Por tanto, forma diptongo. Se une. Aceite. Peine. Lo mismo que la anterior, misma combinación, peine, igual, la I no es tónica. Aislar, abierta, cerrada. ¿La I es cerrada? No, perdón, la I es cerrada, sí,
¿Pero es tónica? No, no es tónica. De hecho, la tónica es la A. Por tanto, como no es la I, diptongo. Aislar. Traigo. ¿Cuál es la tónica? ¿Es la cerrada como debería ser para que fuera hiato? No, por tanto es diptongo. Traigo. Ya os he dicho al principio que esta es la parte más complicada, pero siempre como referencia nos fijamos en la cerrada, cuando hay combinación de abierta, cerrada o cerrada y abierta. Siempre en la cerrada. ¿Que la cerrada es tónica? Hiato. ¿Que no lo es? Diptongo. Ahora bien, vamos a aprender a tildarla. Antes de nada, porque nos va a hacer mucha falta, tenemos que recordar cuándo se tildan las palabras según las reglas generales. Recordad, las palabras agudas se tildan cuando terminan en vocal en la letra N o en la letra S. Salvo excepciones, no se tildan las monosílabas. ¿Cómo se tildan las llanas? Pues todo lo contrario que lo anterior. Cuando terminen en consonante, pero que no sea ni la N ni la S. ¿Y cuándo se tildan las esdrújulas o sobredrújulas? Pues siempre. Ahí no hay que estar pendiente, no hay que terminar. Bueno, ¿cómo aplicamos esto a los hiatos y diptongos? Pues bien, prácticamente casi todos los diptongos y hiatos, salvo una tipología concreta, se tildan según las reglas generales que hace un momento os he comentado. En concreto, ¿cuáles son los que se tildan según reglas generales? Pues los hiatos formados por abierta, los diptongos formados por cerrada y los diptongos formados por abierta, cerrada. Mirad un ejemplo. Aéreo. Abierta, por tanto forma un hiato. ¿Cómo se separa la palabra? Aéreo. Es una palabra de 4 sílabas. Como se tilda por las reglas generales, tenemos que analizar cuál de las 4 es la sílaba tónica. Y la sílaba tónica es la E. Por tanto, es una palabra aguda, llana no. Esdrújula. Esdrújula, por tanto, lleva tilde. Lo mismo le ocurre a esta. Océano. Es una palabra esdrújula y por ello lleva tilde. ¿Qué ocurre con deseo? Igual, dos abiertas, hiato, deseo. La tónica es C. Y como la tónica está en medio, es la penúltima, es una palabra llana. Y no se puede tildar porque la palabra en general termina en vocal. Vamos con los diptongos cerrada. Exactamente igual. De la misma forma tenemos que pensar, solamente que, como son diptongos, ahora las vocales se quedan unidas. Ciudad. Ciudad. Bisílaba, como la tónica es dat, es una aguda. Terminada en D, no lleva tilde. Fijaros cómo he puesto estas dos para precisamente explicarlo mejor. Prácticamente es lo mismo. Construir. Dos cerradas, un diptongo. ¿Cuál es la tónica? Cons o truir. Evidentemente la tónica es truir, por tanto es una palabra aguda. Terminada en vocal, lleva tilde. Casi la misma. Construir. Solamente que, aunque también es aguda, no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Por tanto, no lleva tilde. Reglas generales. Y los diptongos formados por abierta y cerrada es exactamente igual. Número 20, letra 20. Llana, terminada vocal, no lleva tilde. Sabéis. Fijaros, diptongo. Diptongo. Por tanto es aguda. Sabéis. Aguda. ¿Cuál es la tónica? En concreto la vocal E. Por tanto la E lleva la tilde. Aguda terminada en S lleva tilde. 16, fijaros, dos diptongos. Tenemos aquí uno y aquí otro, porque en ninguno de los casos la tónica es la cerrada. Pues bien, 16. La tónica es la vocal 6, la última. Pues bien, como es aguda y terminada en S, lleva tilde. Nos falta una combinación de vocales. Las que están formadas por abierta cerrada, pero en este caso forman hiato. Es decir, recordad aquellos que la vocal cerrada sí da la tónica. Pues bien, aquí no tenéis que preocuparos de reglas. Cada vez que veáis un hiato formado por abierta y cerrada, ni lo penséis, ponedle tilde a la cerrada. Siempre llevan tilde. Y lo que es peor, llevan tilde rompiendo cualquier regla de acentuación. Fijaros. María. Cerrada, abierta. La cerrada es tónica, por tanto es hiato. María. Fijaros, es llana. Terminada en vocal, lleva tilde. Oído. Abierta, cerrada. ¿La cerrada es tónica? Sí. Pero curiosamente es llana terminada en vocal. Pues nada, como es una
de las combinaciones de hiatos con abiertas cerradas, le ponéis tilde a la cerrada siempre, tanto la I como la U. Navío, igual. Llana termina en la vocal, llevará tilde porque rompe las reglas. Baúl, aquí tenéis otro ejemplo. Abierta, cerrada. ¿La tónica es la cerrada? Sí, por tanto es un hiato. Es una palabra bisílaba, que no debería llevar tilde porque es aguda terminada en L, pero como rompe las reglas se le pone siempre a este tipo de hiato tilde en la cerrada. Igual que ocurre con maíz y con sandía. Pues mirad, vamos a hacer lo siguiente. En este ejercicio vamos a analizar una a una las palabras. Os recomiendo que hagáis una pausa en el vídeo y penséis, o incluso en un papel aparte, hagáis vosotros la separación y le pongáis tilde en caso de que lo necesitéis. ¿Bien? Venga, la primera, tauromaquia. Fijaros, tenemos dos combinaciones de vocales. Aquí tenéis una y aquí tenéis otra. Como es la combinación esta abierta con cerrada, tenemos que fijarnos siempre en la cerrada para ver si es tónica. Tauro aquí no es tónica, por tanto diptongo. Tauromaquia, la A es la tónica, tampoco aquí es tónica la I, por tanto son dos diptongos. ¿Cómo quedan separadas? Pues de la siguiente forma. Tauromaquia. Y ahora, como son reglas generales las que tildan estas palabras, tenemos que ver dónde está la tónica. La tónica está en esta sílaba, por tanto es una palabra llana, terminada en vocal, no lleva tilde. Idealizar. E, A, dos abiertas, forman un hiato. ¿Cómo quedan separadas? Se tildan según reglas generales. Reglas generales, idealizar. La tónica cesar es aguda, terminada en R. No lleva, por tanto, ningún tipo de tilde. Comía. Abierta, cerrada, con tónica en la I. Eso es un hiato. Por tanto, co, mi, a. Y ese hiato es de los que siempre llevan tilde. Por tanto, la I tildada. Acuífero. Dos cerradas, diptongo siempre. ¿Cuál es la tónica? Porque aquí ya tenemos que fijarnos en las reglas generales para tildarlo. La tónica es qui, acuífero. Por tanto, esdrújula. Tilde en la vocal que lleva el tono. Vocal tónica, la I. Acuífero. Tenéis. Abierta, cerrada. Tenéis. Es diptongo. Porque la tónica no es la cerrada. Por tanto, se queda tenéis. Ahora bien, analizamos. Bisílaba, tenéis. Es aguda, terminada en S, lleva tilde. ¿En qué? En la E. ¿Por qué? Porque es la que lleva el tono más fuerte. Tenéis. Aeropuerto. Fijaros, tenemos aquí una combinación doble de nuevo. A, E, U, E. Estos son dos abiertas, por tanto es su hiato. Y aquí tenemos una cerrada y una abierta. Tenemos que fijarnos en la cerrada. Si la cerrada es tónica, es un hiato. Y si no, diptongo. Aeropuerto. La tónica no es la U, por tanto es un diptongo. Se rige por las reglas generales. Significa que tenemos que ver si es aguda, llana, esdrújula. O sobre esdrújula. En este caso es llana. Aeropuerto. Llana terminada en vocal, no lleva tilde. Terapéutico. Aquí tenemos otra combinación. Abierta más cerrada. La tónica es la cerrada. Terapéutico. Pues no, por tanto es un diptongo. Se separa así y ahora analizamos según reglas generales si debería llevar tilde o no. La tónica es peu. Por tanto es una palabra esdrújula. Llevará tilde. ¿Cuál de las dos? Vamos a ver. Terapéutico. La E, que es la que tiene la tonalidad más fuerte. De la sílaba tónica, la vocal tónica en este caso. Púa. Cerrada, abierta. O es monosílaba o es un hiato. Vamos a ver. Púa. Nos fijamos como es cerrada y abierta en la cerrada. ¿Es tónica la cerrada? Púa. Pues sí, por tanto es un hiato. Además de esos hiatos que siempre llevan tilde. Cacao. Dos abiertas. Hiato. Reglas generales. Cacao. Llana terminada en vocal no lleva tilde. Crío. Mirad, vamos a hacer una combinación doble aquí, la tenía preparada. Crío, de sinónimo de niño, y crió, del pasado del verbo criar. Venga, crío, crío, y o, cerrada, abierta. Nos fijamos por tanto en la cerrada. La cerrada es tónica, crío, si es tónica, es un hiato.
Y además un hiato de los que rompen reglas. Por tanto, lleva tilde. En cambio esta, crió, como la tónica no es la cerrada, es un diptongo. Y como es un monosílabo, no se pone tilde. Adiós. Cerrada, abierta. ¿La tónica es la cerrada? No. Por tanto es un diptongo. Reglas generales. Aguda. Adiós. Aguda. Terminada en S, lleva tilde. ¿En la I o en la O? La O es la que lleva el tono más fuerte, por tanto es la vocal tónica. Casi lo mismo. Dios. Si esto es diptongo, pues casi seguro que va a ser diptongo. Dios. Nos fijamos en la I. ¿Es tónica? No. Pues sí, es diptongo por tanto. Y pues, como es una única sílaba, es monosílaba, no se tilda. Lo mismo que le ocurre a fui. Dos cerradas, diptongo. Monosílabo, por tanto, no lleva tilde. Bueno, pues como podéis ver, aunque parece complicado, es cuestión de tener práctica y repasarlo de vez en cuando. No lo preparéis justo antes de un examen o de una prueba escrita o algún concurso de letreo, no sé, por deciros algo, y lo olvidéis en el tiempo. Repasadlo y en cuanto lo hagáis algunas veces, varias semanas seguidas, lo conseguiréis interiorizar y será parte de vuestro sino. Y créanme, no sabéis la de falta de ortografía que podéis evitar siguiendo todos estos consejos y estas pautas, que os he dado durante el vídeo. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, yo os espero en el siguiente vídeo. Adiós, un abrazo.